Desde Triple L, Look, Listen and Learn. Tipos de estudios descriptivos. Como podéis observar, en esta diapositiva tenemos los diferentes tipos de estudios descriptivos, que ahora más adelante explicaremos uno por uno. Vamos con los conceptos generales. Estudio transversal es la recogida de información de forma puntual. Estudio longitudinal, recogida de información sistemática a diferentes tiempos. Fuentes primarias, si incluyen variables de persona. Fuentes secundarias, si los datos son globales. Posible factor de riesgo es cuando aumenta la exposición al factor de riesgo y también aumenta la enfermedad, mientras que posible factor protector es si cuando aumenta la exposición al factor de riesgo baja la enfermedad. El primer tipo de estudio descriptivo que vamos a ver son los estudios de mortalidad o morbilidad. Morbilidad es la cuantificación de la enfermedad, mientras que mortalidad es la cuantificación de la muerte por una patología. Los estudios pueden ser transversales o series longitudinales. En este estudio se determina la frecuencia de la enfermedad-muerte en uno o varios momentos del tiempo, en un lugar determinado, con datos globales de población, y también en algunos estudios se determina a través de variables de persona, datos individualizados. Ahora tenemos los casos clínicos, que es una descripción detallada a lo largo del tiempo de un solo individuo enfermo, estudio de caso clínico o diferentes enfermos, series de casos, que presentan patologías con alguna característica particular o patologías raras. Pueden ser transversales o series longitudinales. La información que recogen son la enfermedad, variables de persona y exposición al factor de riesgo, y son datos individualizados. Claro, estos estudios de casos clínicos no se pueden considerar analíticos a pesar de cumplir con las 3 propiedades básicas de un estudio analítico, porque incluyen un número de individuos muy bajo, insuficiente para poder inferir los resultados a la población. Los 3 principios son los que podéis ver en el recuadro de al lado. Vale, estudios ecológicos, transversales o longitudinales. Recogen información sobre la enfermedad y la exposición al factor de riesgo, con datos globales de población. Estos estudios ecológicos pueden ser de diferentes tipos, exploratorios, transversales o longitudinales. Los exploratorios tienen patrones espaciales o temporales de la distribución de la enfermedad. Estudios ecológicos transversales estudia si existe covariación entre una enfermedad y una determinada características, escogiendo diferentes puntos geográficos, y longitudinales, que son similares a los ecológicos transversales, pero en lugar de escoger diferentes puntos geográficos, solo se escoge una. Estudios de corte, también conocidos como estudio transversal de corte, recogen información sobre la enfermedad, variables de persona y de exposición al factor de riesgo. Son datos individualizados. No se deben confundirse con los estudios de cohorte, que son analíticos. Estos estudios de cohorte son los más completos, ya que se valora en cada individuo la enfermedad y la exposición al factor de riesgo. Ahora más adelante veremos cómo se diseña este tipo de estudio y cómo se analiza, y también los diferentes indicadores que tiene. Para diseñar un estudio de cohorte, seleccionamos una muestra representativa de la población que queremos estudiar. Cada individuo se estudia en un solo momento. Determinamos si hay enfermedad o no, es decir, si hay enfermos o no hay enfermos, y luego vemos si en cada uno de ellos están expuestos al factor de riesgo o si no están expuestos al factor de riesgo. Para analizar un estudio de cohorte, ordenamos los datos en una tabla de contingencia. Esta tabla se compone de 4 filas y 4 columnas. En la primera columna ponemos los grupos de expuestos y los grupos de no expuestos con sus totales, y en la primera fila ponemos los enfermos y no enfermos con sus totales. El A, como ya podéis deducir con la tabla, que son los enfermos expuestos. La B son los enfermos no expuestos. La C son los no enfermos expuestos. Y la D son los no enfermos no expuestos. Para calcular los totales en la fila, sumamos A más C, y de no expuestos sumamos B más D. Mientras que de la columna, la E es la suma de A más B, y la NE es la suma del C más D. Y la N es la población total. Tenemos diferentes indicadores del estudio de cohorte. Primero tenemos la prevalencia global, que son número total de enfermos entre total de individuos.
El segundo es la prevalencia en el grupo de expuestos, que son los enfermos en el grupo de expuestos entre total de individuos expuestos. Tenemos el tercero, que es la prevalencia en grupo de no expuestos, que son los enfermos en el grupo de no expuestos entre total de individuos no expuestos. Y finalmente tenemos la cuarta, que es la razón de prevalencia, que es prevalencia en expuestos entre prevalencia en no expuestos. Es lo mismo que decir dividir el segundo entre el tercero. Claro, la razón de prevalencia es cuántas veces es mayor la prevalencia de la enfermedad en el grupo de los expuestos delante de la prevalencia en el grupo de los no expuestos, que ahora veremos en la siguiente diapo.